Hay un miedo sin rostro, pero que habita silenciosamente en cada uno de nosotros. Es el miedo a mirar dentro y descubrir que no solo somos luz, bondad y virtud. Es el terror de encontrar, en los rincones más íntimos de nuestra alma, impulsos que preferimos negar, sentimientos que consideramos inapropiados, pensamientos que no nos atrevemos a confesar, ni siquiera a nosotros mismos. Desde pequeños, aprendimos a ocultar partes de nosotros mismos que el mundo consideraba inaceptables. La ira fue silenciada, el deseo fue reprimido, la vulnerabilidad fue enmascarada. Construimos una imagen, una máscara social, y comenzamos a creer que solo éramos lo que mostrábamos. Pero, ¿qué pasa con todo lo que ocultamos? ¿Simplemente desaparece? Carl Jung nos enseña que no. Esta parte rechazada, oculta e inaceptada de nosotros mismos tiene un nombre, la sombra, y no es pura maldad, como muchos imaginan. La sombra es todo lo que nos vimos obligados a reprimir para ser amados, aceptados e incluidos. Es el niño que fue silenciado cuando expresó su autenticidad. Es el adolescente que aprendió a moldearse para encajar. Es el adulto que aún carga con heridas sin sanar, disfrazadas de patrones de comportamiento. Jung reveló una verdad inquietante y liberadora. La sombra es todo lo que no quieres ser, pero eres. No es tu enemigo. Es una parte legítima, herida y olvidada de quien realmente eres. Y mientras sigas huyendo de ella, seguirá controlando inconscientemente tu vida, saboteando tus relaciones, limitando tus opciones y creando patrones de sufrimiento inexplicables. Lo que estás a punto de descubrir va más allá del autoconocimiento superficial. Es un viaje de valentía, la valentía de afrontar de frente lo que más temes encontrar en tu interior. Porque la verdadera fuerza no nace de negar quién eres, sino de la integración completa de todas tus partes, incluidas las que han sido rechazadas. La sombra no tiene por qué ser tu torturadora, puede convertirse en tu aliada más poderosa, pero primero debes dejar de temerle. Necesitas comprender que lo reprimido no ha desaparecido, simplemente se ha transformado en una fuerza invisible que opera tras bambalinas en tu vida. Y hoy, juntos, lo sacaremos a la luz. Prepárate para una conversación que puede cambiar radicalmente la forma en que te ves a ti mismo. Porque cuando finalmente encuentras tu sombra, no para destruirla, sino para integrarla, descubres algo extraordinario. Donde creías que residía tu debilidad, en realidad reside tu fortaleza más auténtica. Desentrañemos juntos este misterio del alma humana. Esta no es una invitación a convertirte en una persona diferente. Es una invitación a la plenitud. Y la plenitud, como nos enseñó Jung, solo es posible cuando dejamos de huir de quienes somos y comenzamos a abrazar nuestra humanidad plena. Luz y sombra, caminando juntas. Me gustaría expresar mi sincera gratitud a todos los que nos siguen en el canal. Es realmente increíble ver cómo ha crecido esta comunidad y me emociona saber que estamos llegando a personas de todo el mundo. Aunque es un canal nuevo, la energía y el apoyo que hemos recibido son motivadores. Un agradecimiento muy especial a nuestros televidentes que nos siguen desde países como México, España, Estados Unidos y otras naciones hispanoamericanas. Saber que nuestro mensaje resuena en culturas y lugares tan diversos es un regalo y un recordatorio de nuestra conexión universal. Es un honor contar con ustedes en este viaje de autodescubrimiento. Para comprender mejor cómo se recibe nuestro mensaje, los invito a dejar un comentario indicando desde qué región o país nos siguen. Esta interacción es invaluable y nos ayuda a construir una comunidad aún más fuerte y conectada. Ahora, con el corazón lleno de gratitud, reanudemos nuestra profunda reflexión. La sombra, en la psicología analítica de Carl Jung, no es un concepto abstracto ni poético. Es una realidad psíquica concreta que reside en cada ser humano. Es el reservorio de todo lo rechazado, negado o reprimido durante el proceso de formación consciente de la personalidad. Jung la describió como el lado oculto de la psique, aquel que permanece en la oscuridad
porque no podemos o no queremos reconocerlo como propio. Imaginemos a un niño de 5 años que se enfada cuando su hermano rompe su juguete favorito. Si esta ira se reprime constantemente con frases como «los niños buenos no se enfadan» o «eres un niño malo cuando te enfadas», esta emoción natural no desaparece, sino que se relega a las profundidades del inconsciente. Allí se convierte en parte de la sombra, una fuerza que seguirá influyendo en la vida de esa persona de maneras que no puede comprender. La formación de la sombra es, paradójicamente, un proceso necesario para el desarrollo social. Necesitamos aprender a vivir en sociedad, a controlar los impulsos destructivos, a desarrollar empatía y consideración hacia los demás. Sin embargo, el problema surge cuando este proceso se vuelve extremo, cuando partes legítimas y sanas de nosotros mismos también quedan relegadas al inconsciente simplemente porque no encajan en las expectativas familiares o sociales. Jung se dio cuenta de que la sombra no solo contiene impulsos negativos, sino que también alberga talentos no desarrollados, creatividad reprimida, espontaneidad perdida e incluso cualidades positivas que han sido rechazadas por no coincidir con la imagen que hemos construido de nosotros mismos. El perfeccionista puede haber reprimido su capacidad de relajarse y aceptar las imperfecciones. La persona siempre disponible puede haber negado su derecho a decir no y a establecer límites. El aspecto más fascinante de la teoría junguiana es que la sombra no es estática, sino dinámica y viva. Influye en nuestras decisiones, relaciones y reacciones emocionales de maneras que rara vez percibimos conscientemente. Es lo que nos hace reaccionar de forma desproporcionada ante ciertas situaciones, lo que nos lleva a juzgar con dureza rasgos ajenos que poseemos en secreto y lo que crea patrones repetitivos de sabotaje en nuestras vidas. La sombra también se manifiesta a través del fenómeno de la proyección. Cuando vemos algo en otra persona que nos molesta profundamente, que desencadena una reacción emocional intensa y desproporcionada, solemos ver un aspecto reprimido de nosotros mismos. Lo que más nos irrita del comportamiento ajeno suele ser lo que más tememos reconocer en nuestra propia naturaleza. Jung enfatizó que la sombra no es nuestro enemigo. Es una parte herida y olvidada de nosotros mismos que clama por reconocimiento e integración. No solo contiene nuestros aspectos rechazados, sino también una energía vital y auténtica que se ha perdido en el proceso de adaptación social. Reconocer la sombra no significa actuar destructivamente sobre ella, sino integrarla conscientemente, permitiendo que sus cualidades positivas enriquezcan nuestra personalidad. Si has llegado hasta aquí, probablemente te sientas identificado con muchas de estas reflexiones. Y sé que esto puede ser a la vez liberador y aterrador. Recibo comentarios y mensajes a diario de personas que encuentran en estos videos un reflejo de sus propias luchas internas. Un alivio al darse cuenta de que no están solos en estas experiencias. Es profundamente reconfortante descubrir que lo que experimentamos en silencio es compartido por tantas otras almas. Que nuestras heridas familiares, nuestras dinámicas tóxicas, nuestros patrones de autosabotaje no son defectos personales, sino reflejos de sistemas que necesitan ser comprendidos y, cuando sea necesario, cuestionados. Muchos me escriben para decirme que usan este contenido como terapia, como un espacio de comprensión y aceptación, y eso me llena de gratitud. Pero también quiero hablar de algo fundamental. Escuchar, comprender y reconocerse son pasos cruciales, pero no suficientes para una verdadera transformación. Necesitas dar el siguiente paso. Necesitas poner en práctica estas ideas. Por eso hemos desarrollado un recurso que va más allá de la reflexión. Un libro electrónico titulado «Cómo transformar el dolor emocional en fuerza». Ofrece pasos prácticos y estrategias concretas para ayudarte a empezar a implementar cambios reales en tu vida. Comprender los patrones es el primer paso, pero romperlos requiere acción consciente y dirigida. El enlace está en el primer comentario de este video.
Es un complemento práctico a todo lo que estamos discutiendo aquí. Y ahora, continuemos nuestro camino hacia la comprensión, explorando más a fondo cómo estas dinámicas se perpetúan a lo largo de las generaciones. Profundicemos en la sombra familiar, ese territorio oscuro que ninguna familia quiere reconocer, pero que influye en todas nuestras relaciones y decisiones. El trabajo con la sombra es, por lo tanto, un trabajo de reconciliación interior. Se trata de dejar de luchar contra partes de nosotros mismos y comenzar a comprenderlas, aceptarlas y transformarlas en aliadas. Se trata de reconocer que nuestra humanidad incluye contradicciones, imperfecciones y complejidades, y que esto no nos hace menos dignos de amor y aceptación. Esta comprensión inicial de la sombra es el primer paso en un viaje de profundo autoconocimiento. Porque cuando empezamos a comprender que no es nuestro enemigo, sino una parte exiliada de nosotros mismos, podemos iniciar el proceso de sanación e integración que Jung llamó individuación, el camino hacia la plenitud. En la edad adulta, la sombra no permanece latente, se manifiesta de formas sutiles y no siempre obvias, creando patrones de comportamiento que a menudo atribuimos a la casualidad o la mala suerte. Es a través de juicios severos, reacciones emocionales desproporcionadas, sabotaje inconsciente y repetición compulsiva que se hace sentir en nuestra vida diaria. Una de las principales señales de una sombra activa es la intensidad de nuestros juicios sobre los demás. Cuando una característica o comportamiento ajeno te irrita profundamente y desproporcionadamente, cuando te descubres haciendo comentarios duros sobre algo que, racionalmente, no debería afectar tanto tu vida, tu sombra se revela. Jung dijo que todo lo que te irrita en los demás te concierne, una verdad inquietante que pocos tienen el valor de aceptar plenamente. Alguien que critica duramente a la gente perezosa puede estar reprimiendo su propio deseo de descansar, de no ser constantemente productivo. Alguien que se irrita profundamente con la gente dramática puede haber aprendido a reprimir sus propias emociones intensas desde la infancia. El juicio severo sobre la gente egoísta puede provenir de alguien que nunca se ha permitido priorizar sus propias necesidades. La sombra habla a través de nuestros prejuicios más arraigados. Otra manifestación clara de la sombra es el sabotaje inconsciente. Esos momentos en los que, inexplicablemente, destruimos oportunidades, relaciones o logros que deseábamos conscientemente. Es la persona que siempre busca pelea cuando una relación va bien, que pospone los proyectos más importantes, que se comporta de forma autodestructiva cuando está a punto de lograr una meta significativa. La sombra también crea patrones repetitivos que parecen manifestarse mágicamente en nuestras vidas. Siempre atraer al mismo tipo de persona problemática, siempre experimentar los mismos conflictos en diferentes trabajos, siempre encontrarnos en las mismas situaciones frustrantes. Esto no es coincidencia, es la sombra operando inconscientemente, recreando escenarios familiares incluso cuando conscientemente deseamos algo diferente. Los arrebatos emocionales también son el dominio de la sombra. Cuando tienes una reacción completamente desproporcionada a una situación pequeña, cuando explotas con una ira que ni siquiera entiendes, cuando lloras incontrolablemente por algo aparentemente insignificante, tu sombra está goteando. Ha acumulado años de emociones reprimidas que encuentran cualquier espacio para expresarse. En el ámbito profesional, la sombra puede manifestarse a través de la procrastinación crónica, el perfeccionismo paralizante, la dificultad para recibir retroalimentación, los conflictos recurrentes con la autoridad y la incapacidad de promocionarse o valorar el propio trabajo. Cada uno de estos patrones revela aspectos de la personalidad que han sido reprimidos y que ahora se vengan mediante el sabotaje inconsciente. En las relaciones íntimas, la sombra es aún más evidente. Es lo que te hace atraer parejas que reflejan tus aspectos no integrados, crea celos irracionales, genera peleas por razones aparentemente triviales, te mantiene en relaciones destructivas
o te impide conectar verdaderamente con los demás. La sombra relacional es compleja porque implica la interacción entre dos o más sombras no integradas. La compulsión también es un lenguaje de la sombra. Comprar compulsivamente, comer compulsivamente, trabajar compulsivamente, relacionarse compulsivamente. Cada compulsión es un intento desesperado de llenar un vacío dejado por partes de nosotros mismos que han sido rechazadas. La sombra intenta expresarse a través de estos comportamientos repetitivos y autodestructivos. Lo más inquietante de las manifestaciones de la sombra es que operan con su propia lógica, a menudo contraria a nuestros deseos conscientes. Es como si una parte de nosotros trabajara activamente en contra de nuestros objetivos declarados. Y esto sucede precisamente porque esta parte no ha sido reconocida, escuchada ni integrada. Actúa como un niño herido que hace un berrinche para llamar la atención. Reconocer estas manifestaciones es el primer paso para romper los patrones inconscientes que limitan nuestras vidas. Cuando empezamos a ver la sombra en acción, en nuestros juicios, reacciones, sabotajes, finalmente podemos empezar a dialogar con ella en lugar de dejarnos controlar por ella. El mayor obstáculo para encontrarnos con la sombra no es su complejidad ni su intensidad, sino el miedo visceral que sentimos al considerar la posibilidad de que no nos guste lo que encontramos. Es un terror primario a descubrir que no somos quienes creíamos ser, a que nuestra autoimagen cuidadosamente construida se derrumbe ante la cruda verdad sobre nuestra naturaleza. Este miedo tiene profundas raíces en la infancia, cuando aprendimos que el amor y la aceptación eran condicionales. Si te portas bien, mamá te querrá. Si no lloras, papá estará orgulloso. Si eres obediente, todos te querrán. Interiorizamos el devastador mensaje de que solo merecemos amor cuando somos perfectos, cuando ocultamos nuestros aspectos inaceptables. El miedo a mirar la sombra es, en esencia, el miedo a perder el amor que creemos merecer solo mientras mantengamos la fachada. La ilusión de que solo somos lo que mostramos al mundo es una de las mentiras más convincentes que nos decimos. Construimos una identidad basada en nuestros mejores momentos, nuestras intenciones más nobles, nuestros comportamientos socialmente más aceptables. Nos convencemos de que esta versión editada de nosotros mismos es nuestra verdadera naturaleza. Cualquier evidencia de lo contrario se descarta rápidamente como una anomalía, un momento de debilidad, una influencia externa. Pero Jung nos confronta con una verdad incómoda. Eres mucho más complejo, contradictorio y humano de lo que tu autoimagen permite. Llevas en tu interior capacidades tanto para la bondad extraordinaria como para la crueldad sutil. Tienes impulsos generosos e impulsos egoístas. Eres capaz de una gran valentía y una profunda cobardía. Reconocer esta complejidad no es una debilidad, sino una señal de madurez psicológica. El miedo a mirar la sombra también se basa en la creencia de que reconocer nuestros aspectos oscuros significa que seremos dominados por ellos. ¿Qué pasa si descubro que soy una persona terrible? ¿Qué pasa si descubro impulsos destructivos? ¿Qué pasa si ya no puedo controlarme? Este miedo revela una incomprensión del proceso. Integrar la sombra no significa dejarse controlar por ella. Significa todo lo contrario. Desarrollar la suficiente consciencia para elegir conscientemente cómo nos relacionamos con estos aspectos. Negar la sombra requiere una enorme energía psíquica. Es agotador mantener una imagen perfecta, censurando constantemente pensamientos y sentimientos, y vigilando cada palabra y gesto para asegurar que no se escape nada inaceptable. Esta vigilancia constante deja poco espacio para la espontaneidad, la creatividad y la autenticidad. Quien niega su sombra vive una vida controlada y limitada, siempre temerosa de que se descubra su verdadera naturaleza. El miedo también se alimenta de la creencia de que somos únicos en nuestra oscuridad. Asumimos que nuestros pensamientos oscuros, nuestros impulsos no confesados, nuestras fantasías secretas nos convierten en monstruos únicos en un mundo de personas puras. Lo cierto es que todos llevamos sombras.
La diferencia radica únicamente en cuán conscientes somos de ellas y cómo elegimos relacionarnos con ellas. También existe el miedo de que, al reconocer la sombra, tengamos que cambiar por completo nuestras vidas. Si acepto que he reprimido la ira, ¿tendré que confrontar a la gente? Si reconozco mi lado egoísta, ¿tendré que dejar de ayudar a los demás? Este miedo proviene de un pensamiento dicotómico que ve la integración como una revolución total. De hecho, integrar la sombra a menudo implica cambios sutiles, pero profundos, en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. La valentía de mirar la sombra no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse controlar por ella. Es reconocer que lo que no enfrentas te controla de una manera mucho más destructiva que lo que tienes el valor de reconocer. Es comprender que la verdadera libertad no proviene de negar quién eres, sino de la aceptación consciente de tu plena humanidad. Jung nos enseña que encontrar la sombra es inevitable. Podemos elegir cuándo y cómo, pero no si sucederá. Puede surgir a través de crisis, depresiones, relaciones que nos obligan a ver aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar, o a través de un proceso consciente de autodescubrimiento. La elección es nuestra: enfrentar la sombra con valentía y compasión, o ser constantemente sorprendidos por sus manifestaciones inconscientes. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de Jung fue comprender que la sombra no es una fuerza maligna que reside en nuestro interior. Es, ante todo, una parte herida de la psique que ha sido desterrada al inconsciente. Cada aspecto de la sombra que identificamos dentro de nosotros mismos lleva una historia de dolor, rechazo y supervivencia. Detrás de la ira se esconde una herida inaudita. Detrás del control excesivo se esconde una profunda inseguridad. Detrás de la manipulación se esconde una necesidad insatisfecha de amor y reconocimiento. Cuando un niño expresa ira y es constantemente castigado, criticado o ignorado por ello, no solo aprende que la ira es inapropiada, sino que aprende que una parte fundamental de su experiencia emocional es inaceptable. Esta ira no desaparece, se esconde, se transforma, se disfraza. Puede surgir como pasividad agresiva, depresión, perfeccionismo o autoexigencia excesiva. La ira original era simplemente una emoción natural. Lo que se volvió sombrío fue la forma distorsionada que adoptó tras años de represión. El mecanismo es similar con otras emociones y características. El deseo natural de ser visto y reconocido, cuando se frustra constantemente, puede transformarse en narcisismo o invisibilidad extrema. La sana necesidad de autonomía, cuando se reprime, puede manifestarse como rebelión destructiva o sumisión patológica. La sombra es siempre una versión distorsionada de algo que, en su forma original, era legítimo y necesario. Jung se dio cuenta de que a menudo nos juzgamos severamente por características que, de hecho, son intentos desesperados de sanar viejas heridas. La persona excesivamente controladora puede haber crecido en un entorno caótico, donde el control era la única forma de sentirse segura. La persona emocionalmente manipuladora puede haber aprendido en la infancia que sus necesidades directas siempre eran rechazadas, dejando solo formas indirectas de satisfacerlas. Lo que hace que esta perspectiva sea tan transformadora es que reemplaza el juicio por la compasión. En lugar de odiar nuestras características de sombra, podemos comenzar a comprender las heridas que las crearon. En lugar de luchar contra ellas, podemos ofrecerles lo que siempre han necesitado: comprensión, aceptación y sanación. La sombra no necesita ser destruida, necesita ser escuchada, abrazada y transformada gradualmente. La terapia, desde esta perspectiva, se convierte en un espacio sagrado para abrazar la sombra. No es un lugar donde vamos a deshacernos de las partes malas de nosotros mismos, sino donde aprendemos a hablar con ellas, comprender sus orígenes y ofrecerles formas de expresión más saludables. El terapeuta no es alguien que nos ayude a alcanzar la perfección, sino alguien que nos acompaña en el proceso de alcanzar la plenitud. Jung
enfatizó que lo que no enfrentamos nos controla. Cuando negamos aspectos de nosotros mismos, estos no desaparecen. Operan inconscientemente, creando patrones de comportamiento que no podemos comprender ni cambiar. Una persona que niega su ira puede deprimirse crónicamente. Quienes rechazan su necesidad de atención pueden volverse invisibles y resentidos. Lo que rechazamos en nosotros mismos siempre encuentra formas indirectas de expresarse. Sanar la sombra no se logra mediante la eliminación, sino mediante la integración consciente. Es un proceso delicado que requiere paciencia, compasión y mucha valentía. No se trata de liberar todos los impulsos reprimidos de forma destructiva, sino de encontrar maneras maduras y constructivas de honrar aquellas partes de nosotros mismos que han sido silenciadas. Por ejemplo, la ira integrada se convierte en la capacidad de establecer límites saludables. El egoísmo integrado se convierte en un autocuidado adecuado. La manipulación integrada se convierte en la capacidad de influir positivamente. La envidia integrada se convierte en motivación para el crecimiento personal. La sombra no solo contiene heridas, sino también potencial no desarrollado que puede enriquecer nuestra personalidad al integrarse conscientemente. Esta comprensión compasiva de la sombra es fundamental para el proceso de sanación. Cuando dejamos de ver partes de nosotros mismos como enemigos y comenzamos a verlas como heridas que necesitan atención, iniciamos una revolución interior. La guerra interior da paso a la paz interior. La autocondena se transforma en autocompasión. Y descubrimos que nuestra humanidad imperfecta y contradictoria no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que celebrar, honrar e integrar con sabiduría. La sombra desintegrada rara vez permanece en silencio. Se manifiesta a través de diversos síntomas que, a primera vista, pueden parecer inconexos, pero que revelan un patrón constante de conflicto interno y autorrepresión. Reconocer estos síntomas es crucial, ya que indican que partes vitales de nuestra personalidad están siendo rechazadas sistemáticamente y, como consecuencia, están creando caos en nuestras vidas. La procrastinación crónica es uno de los síntomas más comunes de la sombra desintegrada. No se trata simplemente de pereza o falta de motivación, sino de un profundo conflicto interno entre lo que conscientemente deseas hacer y las partes reprimidas de tu personalidad que sabotean esos deseos. La persona que procrastina puede estar lidiando con un perfeccionista interior que prefiere no arriesgarse a menos que la perfección, o con una parte rebelde que rechaza cualquier forma de disciplina, incluso una que elija conscientemente. Las crisis de autoestima también son territorio de la sombra. Cuando te encuentras oscilando entre sentimientos de grandiosidad y absoluta incompetencia, cuando tu autoimagen se vuelve excesivamente dependiente de la aprobación externa, cuando tienes dificultad para reconocer tus propios méritos, tu sombra está trabajando. Estas fluctuaciones revelan partes de ti que no se han integrado. El lado que necesita ser especial para sentirse valorado, el lado que se siente fundamentalmente defectuoso, el lado que nunca aprendió a valorarse a sí mismo de manera equilibrada. Los arrebatos emocionales son otra señal clara. Cuando tienes reacciones completamente desproporcionadas a situaciones cotidianas, cuando una crítica menor desencadena una rabia incontrolable, cuando lloras desesperadamente por razones que ni siquiera entiendes, estos son estallidos de la sombra. Años de emociones reprimidas encuentran cualquier espacio para expresarse, a menudo de maneras que ni tú ni los demás pueden comprender. La vergüenza crónica es quizás uno de los síntomas más destructivos de la sombra no integrada. Es una sensación persistente de que algo fundamentalmente no va bien contigo, de que si la gente te conociera de verdad, te rechazaría. Esta vergüenza tóxica no se refiere a comportamientos específicos, sino a tu propia existencia. Surge cuando partes esenciales de tu ser han sido rechazadas tan profundamente que has internalizado el mensaje de que tu auténtica naturaleza es inaceptable. El cuerpo,
que Jung reconoció como portador de sabiduría inconsciente, también delata la presencia de la sombra no integrada. La tensión muscular crónica, especialmente en el cuello, los hombros y la mandíbula, puede indicar ira reprimida. Los problemas digestivos frecuentes pueden revelar ansiedad no procesada o emociones tragadas. El insomnio puede ser resultado de una mente que no puede descansar porque está constantemente en guardia, intentando mantener a raya los aspectos de la sombra. Las enfermedades psicosomáticas, afecciones físicas de origen emocional, son manifestaciones dramáticas de la sombra. Cuando no se permite sentir ni expresar conscientemente las emociones, éstas se manifiestan a través del cuerpo. Migrañas crónicas, problemas de piel, trastornos autoinmunes, dolores inexplicables. Todas ellas pueden ser formas en que la sombra se hace oír cuando nuestra conciencia se niega a escuchar. Los patrones repetitivos en las relaciones también revelan la acción de la sombra. Atraer siempre al mismo tipo de persona problemática, experimentar siempre los mismos conflictos, encontrarse siempre en los mismos roles destructivos. No es casualidad. Es la sombra recreando escenarios familiares donde tus heridas pueden ser validadas o donde inconscientemente puede intentar obtener la sanación que siempre ha buscado. La incapacidad de establecer límites saludables es otro síntoma revelador. Cuando te sientes constantemente abrumado por asumir las responsabilidades de otros, cuando no puedes decir no, incluso cuando deberías, cuando te sientes culpable por priorizar tus propias necesidades, tu sombra está actuando. Hay partes de ti a las que les han enseñado que tus necesidades no importan, que tu valor depende de cuánto te sacrifiques por los demás. La autocrítica destructiva es la voz de la sombra interiorizada. Este implacable crítico interno, insatisfecho que minimiza tus logros y magnifica tus errores, con estándares de perfección imposibles, se forma a partir de todas las voces externas que han rechazado partes de ti a lo largo de tu vida. Esta voz se vuelve tan familiar que quizás ni siquiera te des cuenta de lo cruel y destructiva que es. Reconocer estos síntomas no es un ejercicio de autodiagnóstico, sino de autocompasión. Cada síntoma es una señal de que partes vitales de tu personalidad piden ser reconocidas, escuchadas e integradas. No son defectos de carácter, sino mensajes de una psique que busca plenitud y sanación. Jung descubrió que la sombra posee su propio lenguaje, una forma de comunicación que trasciende las palabras y opera a través de símbolos, metáforas e imágenes oníricas. Para Jung, los sueños no eran simples estallidos aleatorios de actividad cerebral, sino letras precisas del inconsciente, mensajes codificados que contenían información vital sobre aspectos de nosotros mismos que la conciencia había perdido de vista. La sombra, una parte exiliada de la psique, se hace oír principalmente en los sueños. En sueños, la sombra suele aparecer personificada, como figuras del mismo sexo que nos amenazan, nos persiguen o nos confrontan. Podría ser un ladrón que irrumpe en la casa de nuestros sueños, un asesino que nos persigue, un mendigo que pide ayuda o incluso alguien que conocemos en la vida real, pero que en el sueño representa aspectos rechazados de nosotros mismos. Estas figuras no son literalmente amenazas externas, sino representaciones dramáticas de partes de nuestra personalidad que han sido relegadas al inconsciente. Jung se dio cuenta de que nuestra reacción ante estas figuras sombrías en los sueños refleja exactamente cómo lidiamos con aspectos sombríos de nosotros mismos en la vida consciente. Si huimos del perseguidor en el sueño, probablemente estemos huyendo de aspectos de nuestra personalidad que nos atemorizan. Si luchamos violentamente contra estas figuras, podríamos estar librando una guerra interna contra partes de nosotros mismos. Si las ignoramos o negamos su existencia, reproducimos en el sueño el mismo patrón de negación que mantenemos en la vida consciente. Los símbolos arquetípicos también son el lenguaje de la sombra. Los animales suelen aparecer en sueños como representaciones de instintos reprimidos.
Un lobo puede representar la agresión natural exagerada. Una serpiente puede simbolizar la sabiduría sexual o el poder transformador rechazado. Un oso puede representar una fuerza femenina primitiva que se ha civilizado hasta la impotencia. Cada animal posee cualidades que pueden haberse perdido en el proceso de adaptación social. Las casas en sueños son especialmente reveladoras de la dinámica de la sombra. Habitaciones cerradas, sótanos oscuros, áticos polvorientos. Estos espacios oníricos representan partes de la psique que han sido aisladas, olvidadas o evitadas deliberadamente. Cuando soñamos con descubrir habitaciones desconocidas en nuestra propia casa, se nos invita a explorar aspectos de nosotros mismos que hemos mantenido ocultos. El estado de estos espacios, ya sea organizado o caótico, limpio o sucio, habitado o abandonado, refleja cómo estas partes de la sombra son tratadas en nuestra vida consciente. La oscuridad en los sueños no es necesariamente negativa, es misteriosa. Es el espacio de lo desconocido, del potencial no manifestado. Jung enseñó que debemos aprender a navegar la oscuridad de los sueños con curiosidad en lugar de miedo, porque en ella residen tesoros psíquicos que se han perdido en la excesiva luz de la conciencia social. La oscuridad puede contener no solo aspectos que tememos, sino también talentos no desarrollados, creatividad reprimida y sabiduría ancestral. Las pesadillas, desde esta perspectiva, no son tormentos sin sentido, sino intentos dramáticos de la sombra por captar nuestra atención. Cuando un sueño nos despierta aterrorizados, nuestra psique grita, «Miren esto, hay que verlo». El contenido específico de la pesadilla siempre contiene información sobre aspectos de nosotros mismos que hemos descuidado o reprimido. Las pesadillas repetidas indican que el mensaje aún no se ha comprendido, que la sombra sigue intentando comunicarse a través de los únicos canales disponibles. Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa, un método de diálogo consciente con las figuras oníricas. En lugar de simplemente analizar un sueño intelectualmente, animaba a las personas a regresar al sueño en estado de vigilia, a conversar con las figuras de la sombra, a preguntarles qué quieren, qué representan, qué mensaje traen. Esta técnica permite la comunicación directa con aspectos inconscientes de la personalidad. El proceso de registrar los sueños es más que un ejercicio de memoria. Es un acto de respeto por la sabiduría del inconsciente. Al tomarte el tiempo de registrar tus sueños, le envías a tu psique el mensaje de que valoras estas comunicaciones y estás dispuesto a escuchar lo que dicen. Muchas personas descubren que cuanta más atención prestan a sus sueños, más vívidos e informativos se vuelven. La interpretación de los sueños, según Jung, no debería seguir un manual de símbolos universales. Cada símbolo tiene un significado personal que solo se puede descubrir mediante la reflexión individual. El agua puede representar emociones para una persona, purificación para otra, o muerte y renacimiento para una tercera. Lo importante es desarrollar una relación personal con el lenguaje simbólico de tu propio inconsciente. Ejercicio práctico. Mantén un cuaderno junto a tu cama y inmediatamente después de despertar, anota cada detalle del sueño que puedas recordar: personajes, escenarios, emociones, colores, sensaciones. No intentes interpretarlos inmediatamente, simplemente regístralos. Luego relee el sueño y pregúntate, ¿qué aspectos de mí podrían representar estas figuras? ¿Qué partes de mi personalidad se revelan a través de estos símbolos? ¿Qué mensaje podría estar intentando transmitirme mi psique? En una época dominada por la velocidad, el ruido constante y la incesante estimulación externa, la sombra encuentra el entorno perfecto para permanecer oculta. Se esconde con prisa, se camufla en la distracción, se disuelve en el ruido. Jung comprendió que encontrar aspectos más profundos de la personalidad requiere algo que nuestra sociedad moderna rara vez ofrece: silencio genuino, una pausa verdadera, introspección pausada. La sombra solo se revela cuando dejas de huir de ti mismo. Mientras mantengas tu mente constantemente ocupada, con trabajo, entretenimiento, redes sociales
conversaciones superficiales, actividades compulsivas, creas una cortina de humo que impide cualquier encuentro real con aspectos más profundos de tu personalidad. La agitación externa suele ser una defensa inconsciente contra la agitación interna que tememos encontrar. Lo que está constantemente en movimiento no se revela. Es una ley de la física que también se aplica a la psique. Así como no puedes ver el fondo de un lago turbulento, no puedes percibir las profundidades de tu alma mientras mantengas la superficie de tu conciencia constantemente agitada. La sombra necesita aguas tranquilas para emerger, silencio para hacerse oír, quietud para revelarse. Jung practicaba y recomendaba lo que él llamaba confrontación con el inconsciente, momentos deliberados de pausa donde te permites estar contigo mismo, sin distracciones, sin objetivos, sin prisas. No es meditación en el sentido formal, aunque puede incluirla. Es simplemente el acto valiente de estar presente con tu propia experiencia interna, sin intentar cambiarla, explicarla o escapar de ella. La introspección auténtica es diferente de la rumia mental. Rumiar es quedarse atrapado en bucles de pensamientos, a menudo ansiosos o depresivos, que dan vueltas sin llegar a ninguna parte. La introspección genuina es una observación curiosa y compasiva de tu experiencia interna, pensamientos, sentimientos, sensaciones, impulsos, sin juzgar y sin la necesidad de resolverlo todo de inmediato. Técnicas sencillas pueden facilitar este encuentro con la sombra. La escritura libre, escribir sin censura, dejando que todo lo que te viene a la mente fluya al papel, es una forma poderosa de dar voz a aspectos de ti mismo que rara vez se expresan. No se trata de crear literatura, sino de crear un canal de comunicación con partes silenciadas de tu personalidad. La meditación, cuando se practica sin el objetivo de mejorar o purificar la mente, puede convertirse en un espacio seguro para que emerjan contenidos oscuros. En lugar de luchar contra pensamientos negativos o emociones inapropiadas, puedes aprender a observarlos con curiosidad. ¡Qué interesante! Hay ira aquí. ¿De dónde viene? ¿Qué me quiere decir? La meditación se convierte en un laboratorio de autoconocimiento. La escucha interna es una habilidad que necesita desarrollarse. Estamos tan acostumbrados a escuchar voces externas, opiniones ajenas, expectativas sociales, exigencias mundanas, que perdemos la capacidad de escuchar nuestra propia voz interior. La sombra a menudo susurra a través de sensaciones corporales, impulsos vagos, incomodidades inexplicables y resistencias sutiles. Aprender a prestar atención a estas señales es aprender el lenguaje del alma. Pasar tiempo en la naturaleza también facilita los encuentros con la sombra. Jung señaló que la naturaleza, al no ser humana, no emite juicios morales sobre nuestra naturaleza. Un árbol no se escandaliza por su ira reprimida. Un río no se ofende por tus impulsos sexuales. El viento no juzga tus inseguridades. En la naturaleza puedes permitirte ser más auténtico, dejar que emerjan aspectos de ti mismo que la civilización te ha enseñado a ocultar. La soledad, no el aislamiento forzado, sino la elección consciente de estar solo, es un terreno fértil para el autoconocimiento. Cuando eliminas la necesidad de gestionar las impresiones, mantener máscaras sociales y responder a las expectativas externas, aspectos más auténticos de tu personalidad tienen espacio para emerger. La soledad puede ser aterradora al principio, especialmente si no estás acostumbrado a tu propia compañía, pero es esencial para cualquier trabajo profundo de autoconocimiento. Jung enfatizó que este proceso no debe ser forzado. La sombra no responde bien a la violencia psicológica, a los intentos agresivos de descubrir aspectos ocultos. Responde a la paciencia, la amabilidad y una invitación respetuosa. Es como ganarse la confianza de un animal salvaje. Creas las condiciones adecuadas y esperas con curiosidad y compasión lo que pueda surgir. La paradoja es que cuanto más te sientas cómodo con el silencio y la introspección,
menos necesitarás compulsivamente. Cuando usted desenvuelve una relación segura con su vida interior, no necesita huir constantemente de si mesmo a través de distrações externas. Você se torna capaz de estar verdadeiramente presente, tanto nos momentos de solidão quanto nos momentos de convívio social. Uma das manifestações mais sutis e destrutivas da sombra não integrada é o que Jung identificou como uma sombra do bonzinho, uma persona excessivamente adaptada que se orgulha de nunca expressar negatividade, nunca causar conflictos, nunca desapontar ninguém. Por detrás de esa fachada de bondad perpetua se esconde una dinámica psicológica compleja que puede ser más manipulativa y destructiva que una maldad obvia que tanto teme expresar. Una persona que desarrolla una identidad basada en ser siempre boa generalmente pasa por experiencias infantiles sobre amor y aceptación eran condiciones de comportamiento perfecto. Seja bonzinho e mamãe vai te amar. Não seja egoísta. Pense nos outros primeiro. Crianças boas não sentem raiva. Estos mensajes aparentemente positivos pueden crear una prisión psicológica sobre aspectos naturales y saludables de la personalidad que son sistemáticamente reprimidos. El peligro de la represión emocional, en el nombre de aceitação, es que ela cria uma falsa personalidade construída sobre una negación de impulsos legítimos. Una raiva, por ejemplo, es una emoción que sinaliza cuando nuestros límites son violados, cuando algo importante para nosotros está siendo ameaçado. Reprimir sistemáticamente a raiva significa perder una capacidad de se proteger, de establecer límites saudáveis, de reconocer cuando está siendo desrespeitado o manipulado. Una falsa bondad puede convertirse en una forma sofisticada de manipulación inconsciente. Una persona que nunca expresa directamente sus necesidades puede desarrollar formas indirectas y controladoras de obtelas, hacerse de víctima para despertar culpa a nosotros, ser pasiva-agresiva cuando contrariada, usar o silencio como castigo, cultivar una imagen de mártir que coloca a los demás en débito emocional constante. Jung observa que las personas excesivamente boas atraen frecuentemente las relaciones que pueden ejercer el control a través de su aparente bondad. Elas se tornam indispensáveis na vida dos outros, criam dependências emocionais e então se ressentem secretamente por terem que carregar tanto peso, mas nunca admitem esse ressentimento nem para si mesmas, porque isso não se encaixa em sua autoimagem de pessoa bondosa. Si has llegado a este punto de nuestra conversación, es porque algo profundo resuena en tu interior. Estas reflexiones no son solo conceptos abstractos, abordan heridas reales, patrones reales y dinámicas que probablemente has experimentado o aún experimentas. Y reconocerte en estas situaciones es el primer paso valiente en un viaje que puede transformar tu vida por completo. Sé que muchos de los que vienen aquí buscan más que comprensión, buscan pasos prácticos, estrategias concretas para empezar a implementar un cambio real. Porque comprender patrones es liberador, pero romperlos requiere una acción dirigida y consciente. Con esto en mente, desarrollamos un recurso complementario para estas reflexiones, el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fuerza. Contiene herramientas prácticas, ejercicios concretos y pasos que puedes empezar a dar hoy mismo para liberarte de las dinámicas que te aprisionan. El enlace está en el primer comentario de este video. Es un complemento práctico para todo lo que exploramos aquí, ya que el camino hacia la liberación emocional requiere un mapa, una dirección y pasos concretos que te lleven del reconocimiento a la verdadera transformación. Y ahora, continuemos explorando este delicado territorio de reconstruirte, después de que decides dejar de vivir la vida que otros planearon para ti. La trampa más profunda es que esta amabilidad compulsiva impide las relaciones auténticas. Cuando nunca expresas tu descontento, nunca estableces límites, nunca muestras tus propias necesidades y vulnerabilidades, no estás ofreciendo una relación real, sino una actuación. Puede que la gente disfrute de esta actuación, pero en realidad no se identifican contigo.
sino con tu máscara de amabilidad. La sexualidad suele ser una de las primeras víctimas de la sombra del buen tipo. Los impulsos sexuales son naturales y sanos, pero pueden ser juzgados como animales o inapropiados por personas que han construido su identidad sobre la pureza moral. Esta represión puede llevar a relaciones íntimas sin pasión, disfunción sexual o una vida sexual clandestina que existe en total contradicción con la personalidad consciente. La ambición también puede ser demonizada por la sombra del buen tipo. La gente buena no es ambiciosa, no quiere destacar, no busca reconocimiento. Esta creencia puede conducir a patrones de autosabotaje donde una persona inconscientemente se impide alcanzar el éxito porque no se alinea con su autoimagen de humildad y altruismo. Pueden desarrollar una aversión inconsciente al poder, incluso cuando éste podría usarse con fines constructivos. Irónicamente, la integración de la sombra a menudo hace a una persona genuinamente más amable, no menos. Cuando reconoces y aceptas tus impulsos negativos, puedes elegir conscientemente cómo actuar, en lugar de dejarte controlar por fuerzas inconscientes. La ira integrada se convierte en la capacidad de establecer límites saludables. El egoísmo integrado se convierte en un autocuidado adecuado. La ambición integrada se convierte en motivación para contribuir significativamente. Jung enfatizó que reconocer tu derecho a sentirlo todo, ira, envidia, deseo, miedo, ambición, no significa actuar destructivamente según esos sentimientos. Significa honrar tu humanidad completa, incluyendo aspectos que culturalmente se han etiquetado como negativos. Cuando te permites sentir ira, puedes expresarla de manera constructiva. Cuando reconoces tu envidia, puedes usarla como información sobre lo que realmente valoras. Una persona que integra su sombra no se vuelve cruel ni egoísta, sino auténtica. Y la autenticidad, paradójicamente, permite relaciones más genuinamente amorosas porque se basa en la verdad, no en el desempeño. Cuando ya no necesitas mantener una fachada de perfección, finalmente puedes conectar con otros seres humanos imperfectos de una manera real y transformadora. Jung llamó individuación al proceso psicológico mediante el cual una persona se convierte en un individuo único y completo, integrando todos los aspectos de su personalidad, consciente e inconsciente, aceptado y rechazado, luz y oscuridad. No se trata de eliminar las partes indeseables de uno mismo, sino de abrazar la totalidad de quien uno es, creando una unidad consciente a partir de la multiplicidad de aspectos que conforman la psique humana. La individuación es fundamentalmente diferente de lo que nuestra cultura generalmente entiende como desarrollo personal. No se trata de convertirse en una versión mejorada, más pulida o socialmente más aceptable de uno mismo. Se trata de convertirse genuinamente en uno mismo, incluyendo las contradicciones, imperfecciones, complejidades y paradojas que lo hacen único. Es un proceso de diferenciación consciente del colectivo, donde dejas de definirte únicamente en relación con las expectativas externas y comienzas a descubrir quién eres en esencia. El proceso comienza invariablemente con el reconocimiento de que la persona, la máscara social que desarrollamos para navegar por el mundo, no representa nuestra identidad completa. Hay mucho más en ti de lo que muestras públicamente, y este mucho más incluye aspectos que pueden haber sido rechazados, reprimidos o simplemente nunca desarrollados. La individuación requiere la valentía de aventurarse más allá de la zona de confort de una identidad conocida. Integrar la sombra es uno de los pasos cruciales de la individuación, pero no es el único. Jung identificó otros aspectos de la personalidad que también necesitan ser reconocidos e integrados. El ánima, lo femenino interior en los hombres, el animus, lo masculino interior en las mujeres, y, finalmente, el ser, el centro organizador de la personalidad que trasciende el ego consciente. Cada integración expande la conciencia y aumenta la capacidad de vivir con autenticidad. La verdadera libertad solo surge cuando ya no necesitas ocultar quién eres, ni a ti mismo ni a los demás. Cuando aceptas conscientemente tus aspectos oscuros,
Paradójicamente, estos pierden su poder de controlarte inconscientemente. Puedes elegir cuándo y cómo expresar las diferentes facetas de tu personalidad en lugar de dejarte sorprender por arrebatos emocionales, sabotajes inconscientes o patrones repetitivos inexplicables. El proceso de individuación no es lineal ni predecible. Puede incluir periodos de confusión, crisis de identidad y el cuestionamiento de valores previamente incuestionables. Jung consideraba estas crisis necesarias. Son señales de que la personalidad se está reorganizando a un nivel más profundo y auténtico. Lo que puede parecer una crisis de la mediana edad o una crisis existencial puede ser en realidad un movimiento hacia la individuación. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la individuación es que te vuelves más humano, no menos. En lugar de trascender tu humanidad, la aceptas plenamente. Tus imperfecciones no desaparecen, sino que se convierten en aspectos aceptados e integrados de tu identidad. Dejas de malgastar energía intentando ser perfecto y empiezas a usarla para ser auténtico. La individuación también transforma tus relaciones. Cuando ya no necesitas proyectar en los demás aspectos rechazados de ti mismo, puedes verlos con mayor claridad tal como son. Al aceptar tus propias contradicciones, puedes tolerar las contradicciones de los demás. Al integrar tu propia sombra, dejas de juzgar constantemente o de intentar arreglar los aspectos oscuros de los demás. El proceso te fortalece, pero no en el sentido de invulnerabilidad. Te fortaleces en la vulnerabilidad. Eres capaz de admitir cuando no sabes, cuando tienes miedo, cuando necesitas ayuda. Esta auténtica fortaleza es diferente de la fuerza basada en la negación o el control. Es una fortaleza que surge de la profunda aceptación de tu propia naturaleza humana, con todas sus limitaciones y potencialidades. Jung enfatizó que la individuación es un proceso que dura toda la vida. No es una meta que se alcanza y luego se mantiene, sino una actitud de apertura continua para descubrir quién eres en cada etapa de la vida. Aspectos de tu personalidad que estaban latentes pueden emerger a diferentes edades. Viejas heridas pueden clamar por sanación en momentos inesperados. Nuevos potenciales pueden revelarse cuando menos lo esperas. La individuación no te hace especial ni superior, sino que te hace genuinamente tú. Y genuinamente tú incluye aspectos comunes a toda la humanidad y aspectos únicos de tu experiencia individual. Es un proceso tanto de diferenciación, hacerse único, como de conexión, reconocerse como parte de la experiencia humana universal. Las relaciones humanas son quizás el laboratorio más revelador para trabajar con la sombra. Es en el contacto íntimo con los demás donde nuestros aspectos más profundos, tanto integrados como reprimidos, emergen de forma más dramática e innegable. Jung se dio cuenta de que no elegimos al azar a las personas que nos atraen o nos irritan. Existe una profunda lógica psicológica que nos conecta precisamente con aquellas personas que pueden enseñarnos algo esencial sobre nosotros mismos. Las personas que nos desafían emocionalmente, que despiertan intensas reacciones de atracción o repulsión, funcionan como espejos que reflejan aspectos de nuestra personalidad que aún no hemos reconocido ni integrado conscientemente. La pareja que nos atrae irresistiblemente puede estar encarnando cualidades que reprimimos en nuestro interior. La persona que nos irrita profundamente puede estar expresando abiertamente aspectos que negamos. Cada fricción relacional es una oportunidad para el autodescubrimiento, aunque rara vez lo veamos así en momentos de tensión. Cuando discutes constantemente con tu pareja, te irrita el comportamiento de tu jefe o te sientes constantemente infravalorado por cierto amigo, tu sombra se activa, y estas situaciones intentan enseñarte algo sobre partes de ti que necesitan atención. El fenómeno de la proyección es fundamental en esta dinámica. Proyectamos en los demás aspectos de nosotros mismos que no podemos o no queremos ver directamente. Quien se queja constantemente de que los demás son perezosos puede estar lidiando con su propia y compleja relación con la productividad y el descanso.
Quienes se irritan con las personas dramáticas pueden haber aprendido a reprimir sus propias emociones intensas. Quienes juzgan con dureza a las personas egoístas pueden no haberse permitido nunca priorizar sus propias necesidades. Jung observó que tendemos a atraer relaciones que nos obligan a confrontar aspectos no integrados de nuestra personalidad. Si tienes un patrón de atraer parejas emocionalmente inaccesibles, esto puede reflejar tu propia dificultad con la intimidad emocional. Si constantemente te encuentras en relaciones en las que te sientes infravalorado, podrías estar proyectando tu propia falta de autoestima. Si atraes a personas controladoras, podrías estar evitando asumir la responsabilidad de tu propia vida. La dinámica es aún más compleja porque, al principio, solemos enamorarnos de las cualidades ocultas de la otra persona, que representan aspectos subdesarrollados de nosotros mismos, y luego intentamos cambiarlas. Una mujer atraída por la espontaneidad irresponsable de su pareja puede, con el tiempo, intentar transformarlo en alguien más responsable, sin darse cuenta de que está intentando eliminar la misma cualidad que la atraía y que representa su propia espontaneidad reprimida. Los conflictos relacionales a menudo revelan polaridades no integradas en nuestro interior. Una pareja que pelea constantemente por dinero podría estar representando un conflicto interno entre seguridad y libertad, entre responsabilidad y espontaneidad. En lugar de integrar estas polaridades en sí mismos, cada persona asume un polo y proyecta el otro sobre su pareja, creando un conflicto que parece ser entre dos personas, pero que en realidad es una guerra civil psicológica externalizada. La sombra relacional también se manifiesta a través de patrones repetitivos que trascienden relaciones específicas. Si tienes un historial de rechazo en tus relaciones, la pregunta no es solo ¿por qué me rechazan?, sino también ¿qué parte de mí rechaza la intimidad? ¿Cómo contribuyo inconscientemente a crear distancia? La sombra siempre juega un papel activo en la creación de los patrones que conscientemente decimos no querer. Las familias son particularmente reveladoras de las dinámicas de la sombra, porque es allí donde se establecieron nuestras primeras represiones. El rol que asumes en la familia, el responsable, el rebelde, el pacificador, el problemático, a menudo representa una forma de expresar o reprimir aspectos específicos de tu personalidad. Regresar a casa puede activar automáticamente dinámicas de la sombra que creías haber superado. Jones enfatizó que el trabajo relacional más profundo implica eliminar proyecciones, reconocer que lo que vemos en los demás dice más de nosotros que de ellos. Esto no significa que las personas no tengan las características que observamos, sino que nuestra intensa reacción emocional a estas características revela algo sobre nuestro propio paisaje interior. Cuando comienzas a trabajar con la sombra relacionalmente, tus relaciones se transforman. Dejas de intentar cambiar a los demás y empiezas a usar las relaciones como espejos para tu propio crecimiento. Desarrollas compasión por las imperfecciones de los demás porque aceptas las tuyas. Dejas de elegir inconscientemente a personas que provocan tus heridas y empiezas a elegir a personas con las que crecer mutuamente. Sin embargo, la relación más importante es la que tienes contigo mismo. Todas las demás relaciones son reflejos de la calidad de esta conexión interior. Cuando integras tu propia sombra, cuando aceptas sus aspectos contradictorios, cuando dejas de luchar contigo mismo, tus relaciones externas se vuelven naturalmente más armoniosas, auténticas y enriquecedoras. Hemos llegado al final de este viaje, y ahora conoces una verdad que puede transformar radicalmente tu vida. Ya no necesitas temer a tu sombra. Esa parte de ti que ha sido rechazada, oculta, silenciada durante años, no es tu enemiga. Nunca lo fue. Es un niño herido dentro de ti que simplemente quería ser escuchado, acogido, incluido en la historia de quién eres realmente. Durante décadas, cargaste con el peso de una guerra civil interna, gastando una energía preciosa manteniendo aspectos de ti mismo en el exilio. Construiste muros internos, creaste sistemas de vigilancia psicológica, desarrollaste mecanismos sofisticados para asegurar
que ciertas partes de tu naturaleza nunca salieran a la luz. Pero esta estrategia de supervivencia, antes necesaria, ahora se ha convertido en una prisión que tú mismo has creado. Carl Jung nos dejó un mapa para escapar de esta prisión. Nos mostró que la oscuridad interior no es un defecto que deba eliminarse, sino un territorio que debe explorarse con valentía y compasión. Su investigación pionera reveló que los aspectos más oscuros de la personalidad humana no solo albergan heridas, sino también tesoros, creatividad reprimida, fuerza no desarrollada, autenticidad perdida, vitalidad domada hasta la extinción. Lo reprimido en tu interior no desapareció, simplemente se transformó en una fuerza invisible que operaba entre bastidores en tu vida, creando patrones saboteadores, relaciones repetitivas y reacciones emocionales inexplicables. Pero ahora comprendes la lógica tras el aparente caos. Ahora puedes comenzar a dialogar con estas partes exiliadas, ofreciéndoles el reconocimiento y la integración que siempre han buscado. Jung nos enseñó que la luz solo llega donde hay sombra, una verdad poética que encierra una profunda sabiduría psicológica. Tu auténtica luminosidad no proviene de negar tu oscuridad, sino de la integración consciente de tu humanidad plena. Cuando dejas de malgastar energía luchando contra ti mismo, esa energía se vuelve disponible para crear, amar, contribuir y vivir plenamente. El viaje de regreso a casa, a la plenitud de quien siempre fuiste pero olvidaste, no es fácil, pero es posible. Requiere valentía para mirar lo que preferirías evitar, compasión para aceptar lo que rechazaste, paciencia para integrar lo que fragmentaste, pero cada paso en esa dirección te hace más auténtico, más libre, más vivo. Ya no necesitas vivir con el miedo a que se descubra tu verdadera naturaleza, porque ahora comprendes que tu verdadera naturaleza lo incluye todo: luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, generosidad y egoísmo sano, amor e ira legítima. Eres un ser humano completo, no una versión editada de ti mismo. La última invitación de Jung es simple pero revolucionaria. Mírate con más compasión. Trata tus imperfecciones como parte de tu humanidad, no como defectos de carácter. Permítete sentir toda la gama de emociones humanas sin juzgarte. Reconoce que tu complejidad es tu riqueza, no tu maldición. Cuando integras tu sombra, ocurre algo mágico. Te vuelves capaz de amar a otros seres humanos imperfectos porque has aceptado tu propia imperfección. Te vuelves capaz de perdonar porque comprendes el origen de las heridas que causan comportamientos destructivos. Te conviertes en una fuerza sanadora en el mundo porque has sanado la división dentro de ti. Esta es la promesa de la individuación: no ser perfecto, sino ser completo. No trascender tu humanidad, sino abrazarla plenamente. No eliminar tu sombra, sino bailar conscientemente con ella. Y en esta danza entre la luz y la oscuridad, descubres quién eres realmente. Ni un santo ni un demonio, sino un ser humano magníficamente complejo, contradictorio y completo. La sombra que tanto temías encontrar puede convertirse en tu mayor aliada. La parte de ti que fue exiliada puede regresar como fuente de fortaleza, creatividad y autenticidad. Lo fragmentado puede reintegrarse, lo perdido puede recuperarse. Puedes regresar a casa, a ti mismo. Ahora quiero escucharte. Comparte este video con alguien que conozcas y que se sabotea constantemente, que siempre encuentra la manera de destruir todo lo bueno que le llega. Quizás solo intenta evitar ser odiado, intentando mantener una imagen de perfección que le quita energía vital. Quizás necesita saber que es posible dejar de huir de sí mismo. Y aquí, en los comentarios, quiero que tengas el coraje de hacer algo que puede parecer aterrador, pero que es profundamente liberador. Dime qué parte de ti te avergüenza mostrar. ¿Qué aspecto de tu personalidad mantienes oculto? ¿Qué emoción nunca te permites expresar? ¿Qué deseo nunca te has confesado, ni siquiera a ti mismo? No tiene que ser dramático ni impactante. Podría ser tu incapacidad para decir que no.
Tu necesidad de tener siempre la razón, tu envidia secreta por el éxito ajeno, tu ira contenida que disfrazas de estar bien, tu miedo al abandono que camuflas con una independencia excesiva. Trabajemos juntos para sacar estas sombras de la oscuridad y llevarlas a la luz de la comprensión y la compasión. Recuerda, cuando le das nombre a tu sombra, ésta pierde el poder de controlarte inconscientemente. Al compartirla en un espacio seguro, descubres que no estás solo en tu humanidad imperfecta. Y al integrarla conscientemente, se convierte en una fuente de fortaleza, no de vergüenza. Tu valentía para ser auténtico puede inspirar a otros a ser auténticos también. Juntos, podemos crear una comunidad donde sea seguro ser humano, plenamente humano, con todas las contradicciones y complejidades que ello conlleva. Comencemos esta revolución de la autenticidad aquí, ahora, con tu historia.